Es porque este día concreto 500 españoles al mando de este general se enfrentaron a 6.000 americanos que habían desembarcado 15.000 unos días antes en la parte este de la isla, y 6.000 se dirigieron al pueblo del Caney. Y el gesto que me lleva a este sentimiento de honor es que no dudaron en dar su vida. El general tuvo la espada vertical, no paró de arengar en todo momento a los soldados de toda España, todos los rincones de España tuvieron ese valor de defender y dar su sangre por España. Y al final, bueno, lo que iban a ser 2 horas fueron 9 horas de combate, y cuando muere el general y los americanos toman la posición, como digo, ya al final del día 1 de julio del 98, lo entierran con honores militares, pese a haber perdido más de 1.000 hombres los americanos. Bien, luego viene el Tratado de París, ya no hubo más combates, como he dicho, y a los 4 meses España manda una comisión para repatriar los restos del general Vara de Rey. Y ahí es cuando leí esta página del periódico que me hizo brotar este título de esta conferencia. Se trata de que un general con una comitiva, había varios médicos, un sacerdote, soldados, estuvieron buscando el cuerpo porque la vegetación crece muy rápido en Cuba, y encontraron por fin, después de 4 o 5 días cavando, consiguieron encontrar el cuerpo de general Vara de Rey, lo montaron en un carro, y esa comitiva se dirigió al puerto de Santiago de Cuba, que es curioso porque está a 7 kilómetros, y el periódico de este día me impactó muchísimo. Hay que pensar que toda la población de Santiago seguía siendo española, o sea, no se puede cambiar la mente de las personas cuando realmente, porque sacaron un combate, ¿no? Entonces, cuando son 7 kilómetros, cuando llegaron a un alto que se vislumbra ya el puerto abajo, iba la comitiva con el general Valderrama a caballo, detrás venía el féretro con los soldados, y hubo un americano, teniente Hanna, que se pone firmes con una sección de honores y se presenta al general español Valderrama y le dice: venimos a rendir honores a su héroe. Aquello fue muy impactante. El general Valderrama siguió presidiendo, los puso en la cola, y la comitiva entera bajó por una calle muy larga, lo marcado de amarillo, que va hasta el puerto. ¿Por qué quiero recalcar este momento? Por lo que leí en la prensa de noviembre del año 98. Todos los balcones agazapados de gente, abarrotados, todo el mundo en silencio, viendo pasar la comitiva. Todo el mundo conocía lo que había pasado en Santiago, y como digo, eran españoles, y muchos siguen siéndolo en ánimo. Bueno, pues cuando llega el féretro al puerto y lo ponen delante del navío que lo iba a llevar a España, en ese momento los americanos que estaban ya gobernando la isla salen de su oficina, saludan, se descubren, y hay unos minutos, unos segundos, que toda la población estaba concentrada en ese féretro. Y ahí es cuando brotó esa idea. Ahí estaba el honor de una nación. Había habido españoles que creían en España, en el proyecto España, y que 4 siglos antes habían llegado allí las naos, y aquello significaba el final del imperio. Pero estábamos gobernados por el mal en aquel momento, porque, como digo, recibieron, no quiero decir la cifra para no equivocarme, pero ya han salido varios libros este verano con lo que cobró cada ministro por aquella maniobra. El comandante general de Cuba, general Blanco, que había sustituido a Weyler forzadamente, estaba en La Habana con 80.000 hombres sin prestar apoyo a los que murieron en Santiago, y su comandante jefe de Estado Mayor lo había mandado a Tampa a cobrar unas dietas que iban a llegar. En fin, una traición por todos los sitios que en los libros que se han publicado últimamente, como digo, ya se puede analizar. Y lo digo más que nada no por tristeza de aquel momento, sino porque estamos repitiendo todo. Tenemos un gobierno ahora mismo que vuelve a hacer lo mismo, que no cree en España, que solo busca su dinero y su bien. Y eso nos tiene que enseñar por qué la conferencia de hoy, las armas que voy a proponeros, nos tiene que servir para luchar contra ese mal cuando se pone a gobernar el mal. Bueno, pues vamos a definir voy a definirlo como dice la Academia, lo que es el honor. Es muy escueta la Academia de la Real Academia de la Lengua. Dice simplemente que es una cualidad moral que lleva al cumplimiento del deber respecto al prójimo y a uno mismo. No hay más. Así es como lo define, lo podéis mirar. Esto es lo que nos podemos quedar con el concepto de honor. O sea, es cumplir un deber. Claro, el deber es muy relativo. Entonces, no es lo mismo un deber material o saltarte una señal de tráfico o lo que sea, que un deber altruista, moral, y sobre todo si afecta a más personas. Cuanto más espiritual es ese deber, está claro que más grande es ese honor que se pierde. Por eso siempre pongo el mismo ejemplo. Para los católicos es muy sencillo. Jesucristo, la misión de Jesucristo, el deber que tenía de redimir a toda la humanidad, es el honor mayor posible que se puede alcanzar. Por eso la Iglesia, cuando vamos a misa, se dice: por Cristo, con Él y en Él, todo honor y toda gloria. Bien, pues si yo quiero sacar una definición que afecta a una comunidad, ¿cuál sería el honor de una nación?
esto es de mi cosecha, pero yo deduzco que es una cualidad moral colectiva que obliga a una ciudadanía, a un grupo de personas, al cumplimiento de una misión encomendada, si existe esa misión encomendada, con respecto a otros, lo que veíamos antes que era el prójimo, otros pueblos, otras naciones, y con la propia realidad del pueblo, de la nación, que es su historia, su estructura política, sus raíces, etc. Por eso, con esta definición, veis claramente, o yo quiero haceros ver que si tenemos como españoles esta nación una misión determinada, podremos definir cuándo estamos faltando al honor o no. Y con ello yo me atrevo a decir que hay otras naciones que no tienen el mismo honor que España. Y lo podéis pensar, cualquier nación del mundo, mirad si tiene una misión, y en función de esa misión, cuando traicionen a esa nación, se dirá que se ha faltado al honor o no. Pero yo me centro hoy en España. Vamos a ver esa posible misión. Y voy a entrar directamente ahora en la Biblia. Considero la Biblia como un documento demostrativo en el sentido de que ahí está, interpretable por supuesto, pero a ver si uniendo varios párrafos de la Biblia conseguimos llegar a esto. Tenemos que Isaías 49:6, llega a decir esta frase: te pondré por luz de las naciones para que llegue la salvación en los confines de la tierra. Esto lo hemos leído muchas veces, creo que todos, y en el fondo puede ser cualquier cosa, pero a mí no me cabe ninguna duda, y creo que al final veréis por qué lo explico, que está hablando de España, de un pueblo que va a llevar la fe a los confines de la tierra. Y más adelante, el Concilio de Jerusalén, Santiago llega a decir esta frase que también me impactó mucho: Dios ha visitado a los gentiles para escoger de entre ellos a un pueblo consagrado a su santo nombre. O sea, que está hablando de un pueblo elegido que no es el pueblo que se eligió en un principio, el pueblo de Israel inicial de Jacob. Entonces, pongo este libro porque es cuando arrancó, ya he dicho dónde vino el título del honor, y aquí la inquietud de por qué en España esa misión podía ser nuestra o no. Y este libro, que lo escribe Salomón Ibn Berga en el siglo XV, publicado en Tracia, en Turquía. Esta es una copia del siglo XVIII de Ámsterdam, pero me dejó impresionado por lo que afirma. Le voy a poner en la siguiente página, pero resumidamente habla de que cuando Nabucodonosor, siglo VI a.C., destruye el templo de Jerusalén, sabéis que se ha destruido dos veces, el siglo VI a.C. y luego ya con el general Tito, ya en nuestra era, después de Cristo, del año 70. Entonces, en este libro afirma que hubo unos aliados que participaron con Nabucodonosor, que los cautivos, los despojos de la guerra, se los trajeron a España. Lo afirma claramente y le dieron nombre a España. Y claro, a mí me impactó mucho, y como digo, podría poner el texto. Sabéis que de Nabucodonosor se llevó a los judíos oficialmente a Babilonia, es la primera deportación. Pues hubo una paralela. ¿Y qué es lo que pone el texto? Y bueno, siento si no se ve muy bien desde ahí, os lo leo. Simplemente la primera frase dice que el mayor de los aliados fue el rey hispano, cuyo reino se llamó España por su nombre. Esto os sorprenderá todavía mucho, ¿no? Porque yo en el colegio estudiaba que Hispania venía de tierra de conejos. Y claro, puede ser una frase olvidada, pero veréis luego la cantidad de sitios donde he encontrado que efectivamente existió ese rey hispano. Y dice, y con su yerno, Piro, que era un griego, que era compañía hispano, destruyeron a los judíos, tal, y Nabucodonosor, viendo su ayuda, les dio parte del despojo y los cautivos, según el uso de los reyes. O sea, era una costumbre en aquella época del que ha contribuido a la victoria, le dan los despojos y se lleva a cautivos. Y es interesante porque Esteban Garibay, siglo XVI, un vasco que vivía en Toledo, escribió un libro maravilloso, era cronista de Felipe II, en el que decía que aquellos judíos sí que vinieron a España y fundaron Toledo. Y fundaron 5 sinagogas alrededor, decía el padre Mariana, y le pusieron topónimos que precisamente coincidían con los de Palestina. Hablaba de Novés, Escalona por Ascalón, Maqueda, Magedón, Jope, etc., ¿no? Entonces, desde Toledo, que fundaron Toledo con tierra de Jerusalén, decía Garibay, no podía la tierra con ellos, entonces fundaron 2 ciudades en el sur, Sevilla y Granada. Y esto me impactó mucho porque vamos a ver luego cómo la Biblia habla de esa fundación, pero Sevilla, si ha existido un general hispano, tiene sentido Hispanópolis, Hispalis, se llamaba así, pero Granada, veréis cómo no tiene nada que ver el nombre con hispano, pero sí tiene mucho que ver. Al final me emocionó mucho encontrar la relación. Y luego un dato muy importante, que el nuevo David, el descendiente de Abraham, te dice que va a estar en España, lo que es el famoso gran monarca, que no es motivo de la conferencia de hoy, pero lo iré mencionando varias veces, porque aquí te dice, de modo que los judíos que están en este reino son de la casa real,
o por lo menos la mayor parte de la tribu de Judá, y no hay de qué espantar si se hallare familia descendiente de David. Bien, pues este fue el libro que yo encontré. Como digo, voy a intentar ahora contrastarlo, de momento, con Abdías. Abdías es un profeta menor del siglo IX a.C., que nos da 2 versículos al final de su profecía que son maravillosos. Los deportados de Jerusalén que están en Séfara, sabéis que Séfara es España, poseerán las ciudades del sur, Granada y Sevilla, y subirán salvadores al monte de Sión, a Jerusalén, salvadores, no triunfantes, volverán allí a aplicar la ley de Dios y salvadores. Y luego al final, para ayudar al monte de Saúl, de alguna forma, las rencillas que hay siempre entre judíos, y lo más importante, y el reino será de Yahvé, advenian regnum tuum. O sea que esto es al final de los tiempos, y está diciendo que los que están en esa deportación, ya coincide con lo que han dicho los judíos, son los que van a volver aquí y son los que van al final a heredar a Abraham. Isaías, Sefará solo aparece una vez en toda la Biblia, pero Tarsis aparece muchas, y Tarsis es la zona de los tartesos, Argantonio, etcétera, que tenía muchas riquezas. Con Salomón lo menciona muchas veces. Pues Isaías 69 dice: tierras lejanas esperan en mí, las naves de Tarsis traerán a tus hijos de lejos. Es otra referencia pequeñita, pero que reafirma la anterior. Entonces, esta transparencia es muy importante, porque resulta que si fuera cierto que los judíos llegaron aquí cuando se rompe el templo de Jerusalén, el año 589, 88, por aquella época, resulta que justamente en el 589 después de Cristo tenemos el Concilio de Toledo, cuando se funda España. Es decir, que ha habido casi 1000 años, más de 1000 años, pero un periodo muy importante en el cual ya se está abonando el terreno con sinagogas, con la palabra de Dios, porque ya no son las religiones de varios dioses politeístas. Va a haber ya una sola religión, la de Sinaí, la de Moisés, y va a ser muy importante porque van a ir abonando el terreno para lo que va a pasar en el año 40, que va a ser cuando llegue Santiago y reciba realmente la misión, que la pondremos luego con nombre y apellidos. Entonces, entre la llegada de la palabra de Dios y la unificación espiritual, va a haber 3 personas que yo considero claves para entender España. Una es el rey Hispán, del que muchos no conocerían, yo por lo menos no lo sabía. Luego, que le va a dar el nombre a España, Hispania. Es muy importante hablar de Hispania, no de España, porque somos toda Iberoamérica y con Portugal. Todos estamos metidos en esta misión. Luego va a haber una persona como Santiago, que es Jacobo, el segundo Jacob que decía la beata Madre de Ágreda. Este segundo Jacob es el que va a recibir de palabras de María, lo vamos a ver ahora, la misión de España, encomendada a España. Y luego tenemos a San Isidoro. San Isidoro va a ser fundamental porque se va a presentar en sus apariciones como sucesor de Santiago, y es el que va a dar el empuje final en los escritos que hace y en sus declaraciones y en sus actos, para que entendamos por qué empieza la Reconquista, porque cuando llegan los árabes va a haber un grupo que ha seguido a San Isidoro y va a querer empezar la Reconquista. Entonces, el rey Hispán, la primera referencia que existe, la podéis comprobar cualquiera, en la Biblia, y esta es curiosa, en Crónicas 8, capítulo 8, versículo 22, dice que está relatando la genealogía de Benjamín, y dice que había un tal Hispán que era el jefe de las familias de Jerusalén cuando Nabucodonosor invade el templo. Ahí lo dejo. O sea, no tiene sentido que el propio invadido sea el que traiga aquí a los judíos. O sí, nadie sabe las negociaciones, pero ahí aparece la Biblia, aparece Hispán escrito ahí. Yo lo digo porque lo de tierra de conejos me tenía muy fastidiado, y ahora vais a ver más referencias. El propio San Isidoro, en sus etimologías, en el tomo 14 dice: Hispania viene de Hispalo. Él venía de Sevilla, de Hispalis. Yo creo que era Hispanópolis, pero bueno. Y lo pone clarísimamente: Hispania derivada de Hispalo. Lo pone en latín y a lo mejor lo he puesto en castellano. Y Lucas de Tuy era un cronista medieval muy importante, el que hizo el Crónico Mundi, y en el libro que escribió de San Isidoro, escribió, lo he puesto aquí el texto original abajo, le llamaron Hispania por aquel rey que se llamaba Hispano. O sea, más claro imposible, ¿no? Lo pone muy clarito en amarillo. Bien, pues, ¿quién nos habla más y mejor de Hispán? El propio Alfonso X el Sabio, ya en el siglo XIII. Lo que es la crónica general, el rey Alfonso, es impresionante el capítulo entero dedicado al rey Hispán. Ya no le llama Hispán con H, pero eso es lo de menos, le llama Hispán. Y dice que se llamaba Hesperia, y cuando llegó este rey le cambió el nombre a España. Y cuenta muchas cosas que hizo que se entiende por qué la gente le quería, porque fundó, por ejemplo, Segovia, sobre la montaña Obia, le puso espejos a la Torre de Hércules, hizo la muralla de Cádiz, adujo agua, llevó agua a Segovia, que no tiene nada que ver con la romana, pero ya hubo algo antes,
Y hay un párrafo para mí que me pareció maravilloso, por eso lo he puesto aquí íntegro. Esta E que veis ahí es de Span. El gorrito encima de la N es la segunda N de España, pero Span, sobrino de Hércules, no tiene que ver con Hércules el legendario porque había como Felipe, no, muchos nombres. No me interesa eso. Lo importante, fincó por señor en España. Anduvo por la tierra y aquí lo más importante, fízola poblar. O sea, nos dice Alfonso X Sabio que pobló la tierra. Tiene sentido lo que decían, que se metió en Toledo y de ahí fundó 2 ciudades en el sur. Dice aquí, y enderezar, que era muy maltrecha y destruida la tierra. Bueno, pues, ¿cómo funda Toledo? Según la crónica, sigo con la crónica de Alfonso X, dice que después de llegar a la ciudad de Toledo, y ahí había 2 hermanos, había 2 torres, y dice que le hicieron 2 hermanos que eran de tierra de oriente, de la parte que llaman Edén. Allí o dicen las historias que es paraíso, donde fue fecho Adán. O sea, nos está diciendo Alfonso X Sabio que sí que hubo aquí gente que venía de Oriente y que son los que fundaron Toledo. Y a mí lo que más me gustó fue encontrar esto, porque os he dicho antes que Granada no tiene nada que ver con Hispán. Bueno, pues Hispán tenía una hija única que se llamaba Liviria, y la casó con Piro, que era el que la acompañó tras los cautivos. Pues qué bonito cuando han enterrado a Hispano en Cádiz, y cuenta la crónica como Piro se acerca a un sitio que tenía siempre nieve, puesto en amarillo, buenas vegas, etc. Y dice, y funda una ciudad, pobló una ciudad, por amor a su mujer puso el nombre de Livira. Y eso es muy bonito porque si entráis en internet y buscáis cómo se llamaba Granada en la época romana, se llamaba Livira o Ilviria también. Y cuando llegaron, cuando el primer obispo de Granada vino al concilio de Toledo, era el obispo de Elvira. Cuando llegaron los árabes le llamaban Medina Elvira, y cuando cae el califato y empiezan los taifas se llamaban Medina Granata, pero simplemente porque la mueven unos kilómetros. Hoy todavía existe la comisaría de Elvira dentro de Granada. En fin, con esto intento poner documentos de que efectivamente hubo aquí judíos que llegaron a España, mejor dicho israelitas, pues Dios una sola tribu, y que llegaron a fundar y a poblar. Entonces, mi mayor satisfacción como católico, y los que lo seáis lo vais a reconocer, es el libro de la Madre Ágreda, Mística Ciudad de Dios. Es un libro impresionante. Tan impresionante que costó mucho tiempo en el Vaticano hacer su proceso porque no entendían que una mujer hubiera hecho ese libro, igual que no entendían que se hubiera bilocado. Sabéis que era la monja Dama de Azul que, estando en Soria sin salir de allí, catequizó a los indios de Nuevo México y les dio su nombre, y cuando fueron a ver la misión de franciscanos le contaron todo, y cuando vino aquí el fray Silvela fue al convento y efectivamente se había bilocado como el padre, tantas veces como el padre Pío, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta monja, en este libro tan impresionante, Mística Ciudad de Dios, me encuentro aquí en el párrafo 322, dice lo siguiente: esto es doctrina que la Virgen le da a esta monja. Para los creyentes es maravilloso, porque directamente dice, tenían los judíos en Granada algunas sinagogas, está hablando antes de que llegue Santiago, desde los tiempos que pasaron de Palestina a España, donde por la fertilidad de la tierra y por estar más cerca de los puertos del mar Mediterráneo, vivían con mayor comodidad para la correspondencia de Jerusalén. Existía una correspondencia que vamos a ver ahora, unas cartas, entre las sinagogas, sobre todo la de Toledo, que era la primada, con Jerusalén. Cuando Santiago llegó a predicar a Granada, ya tenía noticia de lo que en Jerusalén había sucedido con Cristo nuestro Redentor. O sea, yo cuando vi este párrafo bendije al cielo, porque una cosa es encontrar citas humanas y otra cosa es el libro este de Ciudad Mística, que os invito a leerlo y está en internet. Son 3000 hojas, pero vale la pena leerlo. Bueno, pues esto fue otro paso cualitativo de hace un par de semanas maravilloso, las cartas hebreas. Un obispo de Pamplona, se llama Prudencio Sandoval, cuando llega en el año 1085 a Toledo, le comenta al arcipreste Juliano que hay unas cartas hebreas que son de la sinagoga de Toledo enviadas a la sinagoga de Jerusalén, y con un espíritu maravilloso, porque yo cuando di la esta conferencia decía, qué bonito si es verdad que ha habido hebreos que han llegado a España, que se han integrado con nosotros y que no han participado del deicidio. Eso para mí era un planteamiento maravilloso. Eran israelitas de Jacob, pero que no tienen nada que ver con el Barrabás, grita Barrabás y crucifícale, ¿no? Que no han estado allí. Bueno, pues estas cartas están enviadas de la sinagoga de Toledo. A la derecha está el libro de Daniel Pascual, en la historia de San Indalecio, donde manda a Indalecio y a Eufrasio, a 2 emisarios que eran hebreos de Toledo, los manda a Jerusalén meses antes de que maten a Jesucristo, porque el embajador de España, entonces de Hispania, en Jerusalén, se llamaba Eleazaro, les había informado por otra carta
que querían asesinar o querían matar al Nazareno. Y esa carta es una maravilla, porque viene a decir, no matéis al Nazareno, que sabemos que es el Mesías, con lo cual demuestra aquello que yo soñaba cuando iba a la conferencia, que efectivamente había una lealtad tremenda de los hebreos de España desde el origen, desde el principio. Y hay otra frase muy bonita en una de las cartas que dice, nos pedisteis volver a Jerusalén después de... ¿Sabéis que Babilonia volvieron después de 70 años? Daniel, etcétera. Y les pidieron a los de España que volvieran. Y se negaron a volver porque ellos sabían, no me preguntes por qué, y no lo sé, sabían que el templo iba a volver a ser destruido. Y dijeron, no nos interesa volver allí porque aquello se va a volver a destruir. Porque se va a seguir pecando, se va a seguir ofendiendo a Dios. Bueno, pues las cartas, el que las quiera se las puede hacer llegar, son maravillosas, no da tiempo a leerlas ahora, pero viene a decir ese espíritu, de que existían aquí unas sinagogas, la primera era la primada de Toledo, y que estuvo mandando esa correspondencia, que por cierto, Indalecio va a ir allí, se va a traer a Santiago, por eso viene Santiago a España, y se va a convertir en obispo de Almería, y San Indalecio. Y Eufrasio, lo pone aquí, lo veis ahí, Indalecio y Eufrasio, bueno, dice, la sinagoga de Toledo, y en nombre de las de España, envía a Jerusalén a Indalecio y Eufrasio, por legados a San Pedro y a María Santísima, Señora nuestra, pidiéndoles enviaran apóstoles. Esta fue la tercera carta. Después de que ha matado a Cristo le piden que manden apóstoles a catequizar. Bueno, pues estos dos van a ser santos y Eufrasio va a ser el obispo de Santa María de la Cabeza, de Andújar. Bueno, ya la última referencia que he encontrado que me apasionó también, Monarquía Eclesiástica del Padre Pineda, en la cual viene a dar un paso más cualitativo. Dice que efectivamente, esto es el año 1588, viene a decir, lo marca bien en rojo, que los que están en Toledo, los españoles que están aquí, el mejor linaje del mundo. ¿Cómo lo justifica? Dice aquí que depende del linaje de la excelencia del fundador, la excelencia de las personas fundadoras, y nada más y nada menos que es la casa de Abraham, la que ha venido aquí. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si es verdad, y eso ya es una reflexión mía para compartirla con ustedes, con vosotros, en el sentido de que no lo puedo demostrar, pero todo apunta. Si es verdad que ha habido tantos hebreos, hablan de 40.000, que han llegado a poblar Toledo, Sevilla, Granada, conscientes de que en el siglo VI nada más que había colonias en la costa que eran las que traficaban con los fenicios. Si es verdad que ha venido ese número tan importante, ¿por qué en el colegio nunca nos han hablado de ello? Y nos han hablado de que venían los celtas, los íberos y se forman los celtíberos. Pues mi conclusión personal, y la encontré de Juan Caramuel, es la siguiente: es que realmente hebreo y íbero es lo mismo. Es decir, Juan Caramuel, en 3 tomos que está en la Biblioteca Nacional, intenta demostrar, primero, que el íbero, eso quizá es difícil de demostrar, pero que el íbero era la lengua de Adán, la lengua adanita, la primera lengua y la que no fue destruida en Babel. Y luego dice que hay muchas referencias muy particulares, muy peculiares entre el castellano y el hebreo. Es verdad que el castellano viene del latín, por supuesto, pero sabréis que el castellano tiene mucha influencia porque nació por la zona del Valle de Mena del vascuence. Y el vascuence también está muy emparentado con los bereberes y con los íberos. En fin, yo lo dejo ahí porque es una teoría, una investigación que sigo ahora, pero que me justificaría para entender por qué todos esos hebreos que llegaron, que le dieron nombre al río Íbero, al río Ebro, y fue un hebreo, el que a orillas del Íbero, del Ebro, recibe a la Virgen María, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál fue la misión que Santiago va a recibir? Nos gusta a los militares ponerle palabras, ¿no?, a las misiones, para que no haya ninguna duda. Bueno, pues según 2 santas, María Jesús de Ágreda y Caterina Emmerich, reciben de la Virgen María unas locuciones, y pongo aquí lo que encontré como misión, ¿no? María de Ágreda elegía a esta nación la defensa de su honor y la dilatación de su gloria por todo el orbe. Está en el libro de Mística Ciudad de Dios. Y Ana Caterina Emmerich, que era una venerable que vivió en Alemania a caballo entre el 18 y 19, escribió cómo fue ese momento, lo escribe con mucho detalle, cómo estaba de rodillas Santiago, etc., y cómo la Virgen le dice, tienes que hacer una iglesia, y se recibió internamente el aviso de María de que debía elegir inmediato una iglesia, que se hizo y es la base del pilar. Y luego que la intercesión de María debía crecer como una raíz y expandirse. O sea, en aquel terreno abonado 6 siglos antes, la Virgen le va a ordenar, porque había sinagogas, que aquí en España tenía que crecer la fe y expandirse al mundo. Te pondré por luz de las naciones. Y bueno, le da una tercera orden, que es que vuelva a Jerusalén. Y sabéis que volvió a Jerusalén y lo decapitaron. Precisamente porque es muy importante tener claro los judíos buenos de los judíos malos.
Los que gritaban Barrabás, crucifícale, que no se arrepienten, son los que 10 años después, en el año 42, se van a reunir en el Palacio de Herodes y van a decir, se nos va de las manos, hemos matado a Cristo y cada vez hay más cristianos. Y es cuando llega Santiago y es la primera víctima, le cortan la cabeza. Aquel fue el embrión del enemigo permanente que va a tener en España toda la vida, que son los que gobernaban en el año 98 y los que gobiernan ahora, que están sujetos al mal. Por eso digo el combate del bien y el mal. San Isidoro era muy importante, como he dicho antes, que se presentaba siempre como sucesor de Santiago. En los 3 sueños famosos que tuvo, al rey Fernando, al emperador Alfonso y al propio obispo Albito, cuando le dijo aquí está mi féretro, llevarlo a Sevilla, de Sevilla a León, al obispo Albito de León. Bueno, pues en todo se decía, soy sucesor de Santiago. Esto es muy importante para entender la historia de España. Santiago nos ha dado la misión y el sucesor de Santiago, San Isidoro, nos va a dar la misión, va a contribuir al Concilio de Toledo con una imagen pequeñita, una imagen muy importante que hizo San Lucas. Es una virgencita que le va a dar el Papa Gregorio, ha llegado hasta sus manos, porque ha llegado hasta sus manos y al final se la entrega a San Leandro a través de San Isidoro, y esa imagen es la que va a estar presente en el Concilio de Toledo el 8 de mayo del año 589, para que Recaredo se convierta al catolicismo y consideremos que ahí nace España, porque se ha solucionado el tema político con los juegos, se junta el fuero juzgo con el Código Visigodo y ya se hace una sola ley para toda Hispania, y sobre todo el rey es católico, y desde ahí hasta 1878, que España se declara confesional, ha sido una nación católica. Con lo cual yo considero que ahí nace España, y es por la presencia de esta imagen pequeñita que vais a ver dónde va a ir a parar y la importancia que tiene, ¿no? Y solamente permitidme que mencione 2 profecías de San Isidoro, porque él escribió las etimologías, que era todo el saber acumulado desde el origen de la humanidad hasta ese momento. Fundamental, lo utilizaron luego todos los medievalistas. El Daus Hispaniae, un libro que venía a decir las bondades que tenía España como nación que empezaba a crecer y que tenía un futuro y una misión encomendada. Y luego va a decir quién va a ser el enemigo permanente de España desde que nace, ¿no? Y le llama de la fe católica contra los judíos. Y dice, cuidado que siempre va a haber un grupo que van a estar pendientes de zancadillar a España, como ocurrió 100 años después, y en el 711 sabéis el protagonismo que tuvieron los malos judíos, para hablar bien, no buenos y malos, sino los que no se arrepienten y que provocaron la invasión de los musulmanes. Pues las profecías que nos dijo, una muy interesante porque habla de la situación de la Iglesia de hoy, y otra porque habla del gran monarca. Una poderosa serpiente ha de sentarse a la cabeza del mundo y ha de levantar gran guerra. Hay entonces de la clerecía y de los falsos religiosos, que olvidarán el servicio de su Iglesia y serán luciferinos. Luego dice, los últimos días reinará en la gran España un rey ampliamente dotado de piedad. Combatirá las impurezas de las Españas, y lo que el fuego no devore, la espada lo devastará. Pondrá el signo de la cruz sobre el santo sepulcro, y será un gran monarca. Acordaros de volverán salvados al monte de Sion. Bueno, pues muy rápidamente, porque esto es una conferencia entera, voy a comentaros la higuera. Decía Jesucristo que secó la higuera porque no daba frutos. La higuera siempre se dice que es el pueblo de Israel. Realmente es la Iglesia Católica, es el pueblo que cumple la voluntad del Padre. Y a mí no me cabe ninguna duda de que el tronco de la higuera está en Hispania. O sea, hay ramas por todo el mundo, pero ¿por qué digo que el tronco está aquí? Porque tenemos el mayor número de santos, 750 frente al segundo tiene 300 algo. Mayor número de misioneros, incluso en tiempo de crisis lo seguimos teniendo. Mayor número de reliquias, tenemos el santo sudario, el santo grial, el mantel de la cena de Cristo, el lignum crucis, en fin. Y luego es la nación que ha llevado la fe a confines de la tierra. Entonces, voy a hablaros muy escuetamente de 3 arcas, que estoy haciendo un libro sobre esto porque es impresionante, que pasan por San Isidoro. Él es el imán que las va a reunir y que nos van a dar la fuerza para seguir para adelante, a pesar de los invasores árabes. Entonces, vamos a ver cómo la reconquista se va a hacer en Covadonga gracias al Arca Santa. El Arca Santa es el mayor cúmulo de reliquias del mundo, y las reliquias son muy importantes en la Edad Media, porque cuando los persas invaden Jerusalén, ya es famoso San Isidoro. Entonces, por el norte de África le traen un arca que contiene cabellos de la Virgen, trozos de piedra del Santo Sepulcro, arena donde subió Jesucristo, y muy importante el santo sudario que cubrió la cabeza de Cristo cuando fue descendido de la cruz. Y es muy bonito que nuestra generación, muy importante, por los medios técnicos hemos llegado a concluir que es el auténtico, porque lo han comparado con la sábana santa. Aquí tenéis una sobreposición de la sábana santa con el santo sudario, se ve la sangre de las fosas nasales,
y es de la época y se ha comprobado, y eso nuestros antepasados no lo podían saber. Nosotros ya lo podemos saber hoy, que es el Santo Sudario Real, que está en Oviedo. Pues ese arca se la dan a San Isidoro. Cuando estuvo de obispo en Toledo la dejó allí, cuando llegan los sarracenos la llevan al norte, Monte Sacro, y acaba en la catedral. Pero cuando llega Pelayo es consciente de lo que tenemos ahí guardado y es consciente de que no podemos perderlo, y ahí empieza la reconquista. Luego pongo el arca de San Isidoro porque él mismo, como he dicho antes, en un sueño se le aparece al obispo Albito y le marca el sitio donde hay que buscar el féretro, y con 100 lanzas van a Sevilla, lo traen para León. Inicialmente iban buscando la riqueza de Santa Justa, pero bueno, este sueño cambió el objetivo, y el León, desde que llega a San Isidro León, sabéis lo que es el Panteón de Reyes, llega el Santo Grial, la propia Reina Sancha reúne ahí todos los cuerpos de sus antepasados, se constituye como un lugar perfecto para que haya una unidad cristiana real, ¿no? Porque sabéis que todos los reyes cristianos no paraban hasta que llegaban a ser nombrados Rex Hispanorum Totius Imperator, ¿no? O sea, era un sitio que si ibas a alguien te hacías coronar, eras el rey de toda la cristiandad. Y este arca sigue estando allí, hoy está rezando delante de ella y está justamente debajo, o sea, en el altar mayor, y ahora entenderemos por qué la gente se desviaba tanto hacia León, el Camino de Santiago, porque es un gran pico de kilómetros que hay que hacer, y no era para ir a la catedral, era para ir al resto de San Isidoro. Y luego la Virgencita que decía antes, aquella Virgencita que vino del Papa Gregorio, que la trajo San Leandro, a San Isidoro para San Leandro, eran 4 hermanos, nacidos en Cartagena: Isidoro, Leandro, Florentina y Fulgencio. Santa Florentina, los 4 santos, era la abadesa de Écija, el pueblo de mi madre, Astigi, y le va a regalar San Isidoro esa imagen y va a fundar el convento de la Virgen del Valle. Y esto es muy importante porque resulta que todavía existe ese convento, y bueno, mi hermana se llama María del Valle, hay muchísimas María del Valle allí, pero cuando llegan los sarracenos la esconden, porque resulta que el obispo de Écija era el de otro hermano, San Fulgencio. Matan a todas las monjas, la calle de los Aullidos, y desaparece un arca que aparece en Guadalupe en el siglo XIV, y aparece con 4 cosas: los restos de San Fulgencio, obispo de Écija, la abadesa Santa Florentina, una imagen de la Virgen de Ciprés antigua, y unos documentos que dicen que vienen del Papa San Gregorio, que eran de San Lucas. Con lo cual, aquella Virgen que estuvo presente en la fundación de España se va a convertir en la Virgen de Guadalupe, porque precisamente Alfonso XI, cuando pasa por allí, ya le hablan de que esa imagen ya hace milagros, se encomienda a ella para la batalla del Salado, que lo tenía francamente difícil, y es cuando, por ganar esa batalla, pues levanta el monasterio tan inmenso y tan bonito que tenemos ahí en Guadalupe, ¿no? Y es la que va a salvar, la que va a saltar al Pacífico. La Virgen María es la que dijo: quiero ser invocada como Nuestra Señora de Guadalupe. Se lo dijo a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, y eso es muy importante. Ella quiso usar ese nombre y lo veremos luego porque es importante. Entonces, en resumen, las 3 arcas, que es la savia del tronco de la higuera, una nos garantiza la reconquista, la otra nos ayuda a unificar España, y la tercera nos va a dar la fuerza para la evangelización. Y esto ya es una curiosidad. Estamos en Castilla. Yo estoy convencido, bueno, Castilla nace por el norte, pero el Valle de Mena es muy peculiar para el nacimiento de Castilla. De hecho, existe esa lápida ahí en el monasterio del Taranco, porque el día 15 de septiembre del año 800 se escribe por primera vez la palabra Castilla, en una carta que estaba escribiendo el abad Vítulo a su jefe de San Miguel de la Cogolla. Entonces, ahí quedó esta placa, que es bonito por la frase. Fijaros cómo dice ahí quedó certificado para la historia el nacimiento de un pueblo que desde este valle ha alcanzado todos los confines de la tierra, con su idioma, con su concepto del hombre y de la vida. O sea, ¿no recuerda esto aquella frase de Isaías? Te pondré por uno de las naciones para llevar la salvación a los confines de la tierra. Hubo un pueblo, que Valladolid está muy metida en ese pueblo. España creó un pueblo altruista, cristiano, que cumplía una voluntad de un pacto que veremos luego, que nos va a llevar a considerar que esta placa dice la verdad. Y está puesta ahí en el monasterio del Taranco, donde se habló el castellano por primera vez. Todavía no es oficial. Sabéis que de aquí salieron los monjes y fueron a Valpuesta, y ahora ya se sabe que el Calvario de Valpuesta, en el año 806, es el castellano más antiguo, bastante más, 200 años antes que San Miguel de la Cogolla. Pues dentro de poco se verá cómo en Taranco surgió el castellano. Bien, pues ya solamente quería comentaros que hay una frase muy importante para mí, la leía Hipólito Taine, un filósofo del siglo XIX, que decía que hay un momento superior en la especie humana, en la humanidad,
dos puntos, la España de 1500 a 1700. Esta frase me hizo reflexionar mucho porque le decía a un francés en 1890 y algo, o sea, 100 años después de la Revolución, ¿sabéis cómo Francia quiere a España? Y el contenido que tiene la frase es fundamental, porque ¿qué ocurre de 1500 a 1700? Simplemente que España, sus gobernantes cumplieron la voluntad de Dios y se consiguió hacer grandísimas proezas. ¿Y cuál fue el motor de aquellos 2 siglos? Yo lo veo nítidamente en Isabel de Castilla, que se casó aquí además, en Vivero. Porque Isabel de Castilla es la que, primero, que estaba conectada con el jefe, ¿no? Con el más allá. Y lo bonito es que le va a imbuir ese optimismo y ese concepto del hombre y de la vida a personas tan importantes en todos los ámbitos. Por ejemplo, a Nebrija, el tema de la cultura, es impresionante cómo Nebrija le dedica la gramática. En 1492 dice, todo imperio tiene que tener un idioma, y todavía no habíamos llegado a América, fue unos meses antes, pero estaba ya contagiada Isabel. O a la Gran Capitán, yo como militar admiro muchísimo lo que hizo el Gran Capitán, cómo fue a Italia en circunstancias siempre por debajo de lo que tenían los franceses y le ganó siempre, siempre venció a Francia en todas las batallas, Periñola, Garillano, batallas impresionantes, y es que estaba completamente contagiado del espíritu de Isabel la Católica. O al clero, qué importante lo que hizo Cisneros, esa regencia tan importante, o incluso reconquistar el norte de África, la batalla de Orán, Túnez, todas las que se hicieron porque Isabel lo dijo en su testamento, que invito a leerlo, ¿no? En fin, Isabel fue capaz de transmitir esos valores al mundo de la política, el derecho de los indios. No ha habido nadie en la historia que defina tanto a los indios, a los recién conocidos en América, compararlo con lo que hicieron los anglosajones, porque tenía ese sentimiento de vivir el Evangelio, ¿no? Que es tan importante. Por eso digo que en 1500 y 1700 se siguió ese orden espiritual de no ofender a Dios, la ley natural, y España hizo grandísimas proezas. Entonces, un comentario, 2 cosas curiosas que van a pasar en estos 2 siglos. Primero, cuando Cortés llega a América, va a conquistar México en 1521. Había millones de aztecas. En 1526 van a llegar 12 monjes, que Carlos V los había reunido en Belvis de la Jara, llevan aquí su misal, este es el misal que llevaban, y esos monjes van a intentar evangelizar a millones de indios. Qué curioso que en el año 30 hay una carta del obispo de México, bueno, México estaba en pañales, pero ya tenía sede, Juan de Zumárraga, diciendo a Carlos V que los van a matar, que están en minoría, que los indios están muy violentos. Bueno, pues justo el 12 de diciembre de 1531 se aparece la famosa tilma de la Virgen María, el milagro de las rosas de Castilla, y la tilma cómo queda reflejada en la tilma de Juan Diego, y es impresionante, porque a partir de ahí aquellos 12 monjes que llegan, frailes, tienen que bautizar mano izquierda, mano derecha, 15.000 indios diarios. Y a mí, como he dicho antes, me impresiona mucho que la propia Virgen María dijo, quiero ser invocada como Nuestra Señora de Guadalupe, la que venía de aquí de España, ¿no? Y bueno, el Apocalipsis, sabéis que el capítulo 12 dice que una mujer vestida de sol dará luz con dolores de parto, bueno, con la luna bajo sus pies, a un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro. Está claro, por lo menos para mí, que ese hijo varón que va a nacer de la Virgen de Guadalupe no es Jesús, porque Jesús no nació con dolores de parto. Entonces, como curiosidad, os dejo aquí que la imagen de la izquierda es la Virgen que está en el coro de la iglesia de Guadalupe y tiene un niño en brazos. Y los monjes llevaban este misal y claro, cuando la vieron enseguida reconocieron que la tilma de Guadalupe era su Virgen de Guadalupe. Bueno, pues yo estoy también convencido de que ese niño que está ahí en brazos es al que Isaías le dedica este párrafo. Le dice, el que desde el seno materno me formó para siervo suyo, para conducir a Jacob, quedaros con esto, nuevamente a él, o sea, retornar triunfadores al monte de Sión, el pueblo